He venido preparándome porque he querido dar algo motivacional. Ustedes saben que he venido hablando sobre tópicos de pronto que son vivenciales, domésticos para la iglesia. Y casi no he estado dando, por así decirlo, porque la predicación de la palabra siempre es motivacional. Pero usted sabe que hay iglesias donde los pastores normalmente en domingo predican casi siempre motivacional, ¿cierto? Han escuchado sermones que son sermones plenamente motivacionales. Ellos toman un versículo bíblico y hablan de ese versículo por 30, 40 minutos, es plenamente motivacional. Y yo de pronto meto sermones dentro de la iglesia en domingo que son doctrinales, motivacionales. La palabra del Señor siempre será motivacional, otra vez, siempre será motivacional, doctrinal, teológica. Esos son elementos que no se le pueden quitar a la palabra del Señor. Pero hay gente que predica sin doctrina, con poca teología y motivacionalmente, y respeto todo eso, ¿no? Uno encuentra sermones que son no sé si decir sermones, pero podría ser conferencias motivacionales de predicadores que son geniales y la gente las postea en Face y todo, y a la gente le fascina eso, pero yo busco también de otras cosas más. Y estando en eso, decía, Señor, ¿qué le voy a dar a la iglesia? Porque viene un domingo en que voy a descansar. Y quiero dar un sermón que no tenga que darle continuidad, quiero acabarlo. Ahora, si lo acabo hoy, es genial. Si lo acabo hoy, es genial. Amén. Si no lo acabo, pues tendré que darle conclusión en otro día. Y estaba ley, y no me llegaba. Y de pronto encuentro un pasaje que habla sobre un tópico que a todos nos concierne. Y dije yo, aquí está, me voy a basar en unos 2 o 3 pasajes nada más, voy a predicar de ello. Y empecé yo a estudiar y a investigar y a orar. Y de pronto, aquello que era nada más en 2 o 3 versículos se fue ampliando. Y heme aquí, en Gálatas capítulo 3. Heme aquí. Por eso perdóneme si no logro finalizar hoy. Pero se lo terminaré. Y seguimos preparándonos, familia. Les tenemos una sorpresa que estamos preparando para próximamente, con un tiempo de oración y ministración que creo que va a estar muy, pero muy rico. Estamos viendo cuál es la fecha mejor de diciembre para poderlo tener, así que estén a la expectativa de ello. Igual va a haber que registrarse, no se puede tener, por así decirlo, más de la asistencia que tenemos aquí, esperando todavía noticias del gobierno para ver qué dicen ellos tocante a lo que viene por delante. Gálatas capítulo 3, un capítulo interesante, un capítulo que, yo podría haber comenzado desde Gálatas 1, pero no se trata de eso. Le dije que yo estaba con la expectativa de solamente hablar de 3 versículos y estamos ahora cubriendo casi todo el capítulo 3 de Gálatas. Ahora, esta parte es interesante, porque voy a estar hablando sobre aspectos que tienen que ver con el Antiguo Testamento y también con el Nuevo Testamento. Y para ello tengo que darles el contexto de lo que está sucediendo en Gálatas. Algunos judíos habían venido de Jerusalén y fueron en contra de la enseñanza que Pablo había dado tocante a Jesús, no como el Mesías, pero en contra de alguna enseñanza que Pablo había dado. Ellos aceptaban que Jesús era el Mesías. No trataron de menoscabar lo que Pablo había enseñado tocante a eso, pero sí tocante a otras cosas. Y ellos, en el proceso, estos jerusalianos, si se le puede llamar de esa manera, venían con añadiduras o con aspectos que debían ser parte supuestamente de la enseñanza que Pablo no les había dado. Ellos miraban la necesidad de incluir la circuncisión y ellos miraban también la necesidad de incluir otros requisitos que eran parte de la ley mosaica. Para ellos tenía que haber algunas correcciones a lo que el apóstol Pablo les había transmitido. ¿Y qué fue lo que hicieron? Bueno, y empezaron a buscar la forma de degradar la autoridad, el impacto que el apóstol había tenido. Empezaron a degradar la autoridad del apóstol Pablo, tratando de meter a través de esa debilidad la fortaleza de lo que ellos llamaban la ley mosaica. Al rebajarla,
tuvieron que utilizar cosas que ellos sabían que podría afectar. Y una de las conclusiones que ellos sacaron fue que si ellos mencionaban que Pablo no había sido uno de los 12, entonces eso le restaba autoridad, le restaba prestigio a lo que el apóstol había enseñado en aquel entonces. Luego ellos también decían que lo que el apóstol Pablo había aprendido de los verdaderos apóstoles había sido distorsionado. O sea que Pablo no estaba enseñando propiamente el evangelio con toda claridad, y que en el proceso de transmisión Pablo lo había distorsionado. Y la doctrina del apóstol Pablo era carente e insuficiente de toda la información, sobre todo de toda la información que tenía que ver tocante a la salvación. Ese es el contexto en que capítulo 3 de Gálatas se encuentra. Por ahí comienza. Pablo se ve en la obligación de corregir algunas cosas que ellos habían dicho, algunas cosas que no estaban en línea con lo que se les había transmitido de boca de él mismo. Y él comienza enseñándoles o mostrándoles dos cositas que eran elementales. La una era que las enseñanzas de sus oponentes no eran buenas, porque lo que ellos habían recibido era diferente. Número dos, que el impacto de la enseñanza de ellos iba a producir algún tipo de distorsión, un tipo de señalamiento y división dentro de las iglesias que habían por todo Galacia, por todo esa población. Pablo comienza con eso. Y entonces en Gálatas capítulo 3 utiliza una terminología que no nos gusta mucho, porque si yo la usara se ofendería a la gente. Ningún escritor comienza diciéndole a la gente palabras como las que el apóstol comenzó utilizando en el capítulo 3. Por favor, vayan ahí. Tengan sus Biblias a mano. Yo iba anoche a postear, les iba a decir, por favor, todos traigan sus Biblias. Todos traigan su Biblia. El domingo anterior, ustedes se acuerdan que yo hice mención de que cuán importante es que ustedes escriban durante los servicios, porque hay muchas cosas que se nos olvidan en ese proceso de recibir y luego aplicarlo. Oh Gálatas insensatos, dice él. Oh Gálatas. Ahora, miren la expresión, para mí es una expresión dura. Oh Gálatas insensatos. ¿Qué quiere decir? Ahora, yo digo, mi hermana Viviana es sensata en su opinión. ¿Qué piensan ustedes cuando digo ella es sensata en la opinión? Bueno, que tiene sus sentidos bien y que ella tiene sus opiniones con suficiente base, con suficiente fundamento, que es sensata, que no se va ni de este lado ni del otro, sino que trata de quedarse en medio. Sí, ella es sensata. Pero si yo digo Viviana es insensata en sus opiniones, estoy diciendo que ella no balancea, que ella es incongruente en sus opiniones. Normalmente nuestra hermana Viviana es sensata y todos ustedes son sensatos. Y a los Gálatas le dice lo contrario: ustedes son insensatos. Cuando a alguien le añaden el in, es sinónimo de ¿qué? De degrado. In es algo así como peyorativo. In implica que algo no está donde debería estar. Insensato. Inmaduro. Otro con in. Inútil. Inútil. Hay un hotel que se llama yo no voy a esos hoteles. Otra con in. Inseguro. Innecesario. Ingrato. Lo contrario. En todas ellas que les agrega el in, tiene una implicación peyorativa, negativa, contraria a lo que debería ser. Entonces, si alguien es ingrato, quiere decir que no es grato. Si alguien es insuficiente, quiere decir que no es y sigamos por ahí. Pablo entonces les dice: Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó a vosotros, ante cuyos ojos
Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado. Son preguntas. Esto es lo único, versículo 2, esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Y les vuelve a decir lo mismo. Tan insensatos son. ¿Están con calor ustedes, familia? ¿Están con calor? Sí, bárbaro. Bueno, el Guitar nos previno de que hoy sí está caliente aquí adentro. Por aquellos que nos quejábamos el domingo anterior que estaba muy frío. Ahora no pusieron frío, ya le bajaron. Sigo leyendo, familia, versículo 3. Tan insensatos sois que habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne. Habéis padecido tantas cosas en vano, si es que en realidad fue en vano. Versículo 5. Y esto desde el 1 hasta el 5 me lleva al primer punto que yo les quiero dejar. Yo no me voy a quedar mucho en esos primeros 5 puntos porque quiero quedarme un poquito más de tiempo en el punto 6. Quiere decir que en los últimos versículos te voy a hacer un poquito más de hincapié. Versículo 5. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace milagros entre vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? Preguntas. ¿Sí? Entonces, en el primer aspecto es un llamado de atención del apóstol a los Gálatas. Le está llamando la atención. Pablo en ese inicio usa esa palabra fuerte que no es muy grata. Pero usa una palabra fuerte que a la vez la contrapone con la palabra amados, porque realmente los Gálatas era un pueblo amado para él, por eso es que le dedicaba tiempo a ellos. Ellos tenían, o los galatianos, déjenme utilizar otra palabra nueva, los galatianos tenían los elementos de juicio, pero no usaban la masa gris. ¿Ya? Habían recibido una tremenda palabra del apóstol Pablo y permitieron que la injerencia, la influencia externa de los jerusalianos vinieran y afectaran la enseñanza que habían recibido. Y pasa hoy en día que muchas veces ponemos poco esfuerzo en ratificar, en concretar lo que escuchamos de otras predicaciones, de estudiar lo que nos enseñan desde la plataforma, o de lo que vemos en un video de YouTube, o de la conferencia tal. No hacemos hincapié. A mí una de las iglesias que me llama la atención es la iglesia de los, hoy estoy con esos términos medio raros, de los beresianos. Todas esas palabras no las va a encontrar en el diccionario porque son del pastor Juan José, del diccionario del pastor Juan José. Los de Berea, los beresianos, dice que ellos revisaban para ver si lo que enseñaban los que llegaban a predicar era cierto. Eso hacían los beresianos, búsquelo, en Hechos está. Los de Berea. Y nosotros que pastoreamos una iglesia en Costa Rica, la iglesia se llamaba Berea. Igual, mismo nombre. Entonces, el apóstol les dice: hey, ¿el Espíritu Santo les fue dado por creer en Cristo o por lo que hacían ustedes? Y es la misma pregunta para nosotros. ¿Recibimos al Espíritu Santo por obras de los hombres o por Jesucristo? Y la respuesta es clara, ni siquiera necesitamos que la contestemos porque todos ustedes son diestros. El segundo punto, ya se quedaron en el primero, pero el primero era, ¿cómo decía el primero? Ese es el título, familia, ese es el título. Era un llamado de atención a los galatianos. El segundo es, vayamos al segundo, gracias. Él les pone como ejemplo a Abraham. Y sigamos leyendo desde el versículo 5, vamos al capítulo 3, versículos 6 al 9, vayamos ahí, 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado como justicia. Por consiguiente, sabed que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios justificaría. A mí me encanta esto porque me llama la atención, porque Dios tenía todo tan cuantificado, todo tan bien planificado. Porque al decir este versículo, que por cierto vamos a ir más adelante en ese versículo, lo vamos a ver, dice: y en la Escritura, previendo que Dios, vean la palabrita, previendo. Ustedes se acuerdan de la historia de Jonás. Yo no pierdo la dirección del sermón, pero ustedes se acuerdan de Jonás. Jonás dijo que él no quería darle el mensaje, no quería llevar el mensaje porque él sabía que Dios era ¿qué?
que Dios era misericordioso y que después que él diera el mensaje de destrucción, Dios cambiaría la opinión y entonces el que quedaría mal era él, porque lo que él dijo no se iba a cumplir. ¿Sí? O sea, como que Jonás estaba previendo que lo que Dios hace, que es un corazón benévolo, que es un corazón de amor, no se iba a hacer lo que le habían mandado a hacer. Él estaba previendo que Dios iba a cambiar de acuerdo al corazón de toda esta población. Ahora, Dios sabía que era lo que iba a suceder. Ahora, no me quedo ahí, vayamos de regreso al texto. Previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. Mire lo que viene ahí. Anunció, este es un versículo que yo lo tengo subrayado, le tengo flechitas rojas, como esa flechita roja me indica que plin, 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 ponga atención a este versículo. Y luego lo tengo subrayado en verde, porque verde es mi color favorito. Entonces, anunció de antemano las buenas nuevas, ¿las qué? ¿A quién? No. Abraham. O sea, las buenas nuevas están en el Antiguo Testamento, en y con Abraham. No en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento. El versículo termina diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. No dice la nación de Israel, dice todas las naciones. ¡Wow! O sea, es una función inclusiva, no exclusiva. La religión judaica o judaizante es exclusiva. Y lo vamos a ver un poquito más adelante. La religión cristiana es exclusiva o inclusiva, es inclusiva, incluye. Y es lo que está diciendo aquí en otros términos el apóstol Pablo, porque él dice, él previó que Dios justificaría a los que no eran judíos, sino a los gentiles y eso lo tendríamos que tener subrayado, dice, por la fe, por la fe, por la fe. Póngale un cuadro, póngale algo que destelle, por la fe. No hay nada más. Por favor, familia, iglesia del Señor, no se deje llevar por aquellos que nos ponen más cargas y más cargas para ser portadores del evangelio. Hace muchos años, me acuerdo, cuando apenas arribé a la iglesia, inmediatamente me estaban poniendo cargas que llevar. Inmediatamente me dijeron, esto no lo puede hacer, esto no lo puede hacer, esto no lo puede hacer. Y en cuanto yo me di cuenta de que me querían poner cargas que no estaban en la palabra, me sacudí como hacen los perritos y sigamos adelante. Yo no voy a aceptar porque una vez la palabra de Dios me dijo que a libertad habéis sido llamados. ¿A qué? A libertad. ¿A qué? A libertad. Ahora, no me quedo nada más con la libertad, sino que cumplo la siguiente parte que dice, pero no uséis la libertad como ocasión para la carne, para la carnita, no la uséis. Sigamos leyendo porque no nos quedamos ahí, tenemos que llegar hasta el versículo 9 para luego ir más adelante. Así que los que son de fe, ahí está usted. Los que son de fe, ahora, ¿usted es de fe o de la ley? Usted es de fe. Entonces, ahí usted puede decir, y yo que soy de la fe, soy bendecido, soy bendecida en Abraham. Esto es el creyente. ¿Sí? Me encanta esta parte. Todo lo que hizo Abraham, oiga, fue creerle a Dios. Fue creerle a Dios, pero también estar dispuesto a obedecerle. Abraham no cumplió ninguna ley en su cuerpo hasta años después. Porque los judíos tienen la tendencia a decir que Abraham se circuncidó y entonces ellos lo aplican. Y no, familia, eso sucedió mucho tiempo atrás. El primer convenio y el primer pacto, la primera palabra de promesa, Dios no le pidió a Abraham que hiciera nada. ¿Sabe qué tuvo que hacer Abraham? Sentarse
y escuchar lo que Dios tenía que decir. ¿Se acuerdan de la enseñanza que les dimos de Jesús en toda la Biblia? ¿Se acuerdan de eso? Ahí les enseñamos cómo fue el pacto, cómo fue dado. ¿Se acuerdan todavía de eso? Bueno, yo sí me acuerdo muy bien. Se sienta Abraham a escuchar lo que Dios le dice. Primero le dice, hey, Abraham, vas a tener que dejar tu tierra y tu parentela. Luego viene el pacto, y en ese convenio en que Dios lo cierra, Abraham no hace nada. El único que cierra el convenio, el único que cierra el pacto, lo hace el Señor. Él es el que camina entre los animales partidos. Abraham no hizo nada. Es más, ¿sabe qué pasó con Abraham? Estaba medio dormido. Dice que un sueño terrible cayó sobre él. Había penumbra en todo ello. Miren, cosas raras pasan cuando uno se duerme. Pues no se duerma. Durmieron a Adancito y le apareció una mujer a su lado. Davidcito recibió en sueños. Jacob dice que miró, estaba dormido, visión, una escalera que subía hacia el cielo. Josecito estaba dormido, recibió sueños. Los sueños son tremendos, ten cuidado con eso. ¿Sí? Y lo mismo con Abrahamcito. Abraham está todo adormilado. Y de pronto sucede lo que sucede, y el único que sella el pacto es el Señor. Él no hizo nada. Dios aprobó a Abraham cuando creyó, no después de haber sido circuncidado. Y esto es importante que usted lo vea. La circuncisión de Abraham viene después, muchos años después, no antes. Importantísimo. Cuando usted observa el capítulo Génesis capítulo 12, 1 al 3, usted encuentra que hay diferentes tipos de bendiciones ahí. Le fueron prometidas diferentes. Por ejemplo, allá va a encontrar bendiciones que son políticas, va a encontrar bendiciones que son personales, va a encontrar bendiciones que son universales, va a encontrar bendiciones que son espirituales, sobre todo ese quiero hacer hincapié, va a encontrar bendiciones que son nacionales. Y regreso, la bendición espiritual, al cual llegaremos en unos momentos cuando hablemos de esa bendición, en el punto 4 que yo traigo para ustedes. Pasamos al punto 3 ahora. El punto 3 es: la ley trae maldición. Desde los versículos 10 al 14 nos anuncian que la ley es una maldición. Ahora, lo tremendo de esto es que los judíos han aceptado o han creído en la ley año tras año tras año, sin ver que todo ello lleva a una maldición. Leamos los versículos 10 al 14. Dice así: porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición. Wow. Porque escrito está. Ahora, esta palabra maldito es una palabra durísima en nuestro contexto, ¿verdad? Es muy dura. Aparece 2 veces en el capítulo 3. Aparece aquí cuando dice: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en la libra de la ley para hacerlas. En todas. Wow. Y en todas es difícil. ¿Verdad que si esto es difícil, familia? Miren, cuando comenzó el asunto de regresar a la iglesia, se le pidió a los hermanos que por favor, una vez que entraran, se echaran líquido en las manos, les pusieran el cuestión en la frente para ver si tenían la cuestión esa, y para ver si tenían la señal del anticristo, y algunos rechazaban, no querían. O sea, simplemente 2 o 3 cositas. 1, ponerse el gel. 2, dejarse tomar la temperatura. 3, escribir abajo en un libro su nombre y su dirección, tu número telefónico por cualquier cosa. 3 cositas, 3 normas de iglesia. Y algunos no querían hacer una. ¿Ya? ¿Qué difícil es? Si no pueden cumplir 3 simples reglas, imagínense 600 y restos de reglas que habían. Y el versículo me dice a mí que es bajo maldición el que no permanece en todas. ¿Qué implicaciones más tremendas? Ahí me gusta porque
estos versículos me hablan de algo que es importante para usted y para mí. Si la ley trae maldición, entonces la fe trae bendición. Es el contraste. Si la ley trajo maldición, la fe trae bendición. Sigo leyendo porque no he terminado de leer. Versículo 11, dijimos que es del 10 al 14. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley. Es evidente esta palabrita. Porque el justo, porque Juan José, ¿sí? Porque Natalia, porque Gilberto, por la fe vivirá. Y este es un pasaje que viene de Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Usted lo encuentra ahí. Y hay un escritor llamado Warren Wiersbe que lo pone de esta forma. Él dice, esta oración es tan importante, dice él, por eso incluso la puse yo creo ahí, que el Espíritu Santo inspiró en 3 libros del Nuevo Testamento para explicar el justo por la fe vivirá. Y ahí usted lo puede ver. En Romanos, él explica el justo y nos dice cómo el pecador puede ser justificado. Eso es tremendo, familia. Yo cuando empecé a ver lo que este comentarista decía, digo, wow, qué ricura lo que está aquí. Luego se va al libro de Gálatas y en Gálatas se explica cómo el justo debe vivir. Primero explica el justo, luego les dice en los Gálatas cómo deben de vivir. Y en Hebreos él revela lo que es la fe. Ahí tiene hasta versículos que usted los puede leer en casa, le puede dar continuidad. Lo que él quiere hacer es decirles, hey familia, el justo por la fe vivirá. El que vive por la ley, muerte tendrá, porque es maldición. Así que la ley no justifica al pecador. La ley tampoco puede darnos justicia, tampoco puede darnos el regalo del Espíritu Santo. La ley no promete la herencia que le pertenece a los hijos de Dios. La ley tampoco puede dar vida, tampoco puede dar libertad. La ley no puede hacer nada de eso, pero la fe en Dios, en Jesucristo, puede proveernos de todo eso. Nos vamos al punto número 4, la cual dice, salvación está basada en promesa y no en la ley. Salvación basada en promesa y no en la ley. 3:15. Brinque al versículo 15. Hermanos, hablo en términos humanos. Cuando usted encuentre que él dice, hablo en términos humanos, otros que dicen, hablo como hombre. Él está dando a entender que es algo que él siente que viene de sí mismo. Dice ahí, hablo en términos humanos, un pacto aunque sea humano, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Dice, nadie lo invalida ni le añade condiciones. Abimelech está en los últimos días de su vida y entonces él dice, voy a hacer el testamento para mi familia. Y al final él firma el testamento. ¿Algunos de ustedes ya hicieron eso? ¿Ya? ¿No lo han hecho todavía? Yo les recomiendo que lo hagan, familia. ¿Sí? No importa si lo que tiene son deudas, pero hágalo, por favor, ¿no? Y yo llego y miro el testamento de Abby y digo, pero Abby no me dejó nada a mí. Y entonces yo digo, voy a arreglar ese testamento, yo lo voy a arreglar. ¿Puedo hacer eso? ¿Puedo hacerlo? No puedo hacerlo. El único que tiene autoridad para arreglar ese testamento es él. Ni la esposa lo puede hacer, es solamente él. Wow. Por eso cuando dice este versículo, que una vez ratificado nadie lo invalida ni le añade condiciones. Ahora bien, mire la ricura de esto. Entramos al versículo 16, vamos del 15 al 18 en ese cuarto punto. Ahora bien, las promesas, plural, fueron hechas a Abraham y a su descendencia. ¿Quiénes son los descendientes? Los de la fe, ¿verdad que sí? Usted y yo. No dice a las descendencias como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia. ¡Wow!
es decir, Cristo. Ahora, estamos con carne ahorita, familia. Estamos comiendo carne. Estos son unos bistecs, esos pero pesados. Sí, cuesta digerirlo, familia. Es más, estoy en pasajes de la Biblia que a alguna gente le aburre porque no es nada motivacional, pero sí es motivacional a la misma vez. Porque a mí me motiva, a mí me alegra saber que yo soy un descendiente de la línea de Abraham. ¿Le parece? ¿No le parece? Es más, si fuera por ser judío por la línea de Abraham, yo lo soy. Pero no tiene nada que ver con lo genético, no tiene nada que ver con nacionalidad, tiene que ver con algo más que eso. Lo vemos un poquito más adelante. Versículo 17, lo que digo es esto, la ley que vino 400, vean porque yo les digo que lo que hizo Abraham de recibir el pacto estuvo acá y pasaron muchos años después para que viniera la ley. Dice ahí entonces, la ley que vino 430 años más tarde, no invalida un pacto ratificado anteriormente. ¿Por quién? Léalo. ¿Por quién fue ratificado? Fue por Dios. Como para anular la promesa. En otras palabras, en Abraham, usted y yo ya estábamos incluidos. Eso es fantástico. Esto es fantástico cuando usted se regresa y lee en el versículo 8 del capítulo 3, y la escritura previendo que Dios justificaría a los gentiles por la fe. ¡Wow! Anunció de antemano las buenas nuevas. My goodness. ¿Cómo hago para alegrar a mi pueblo? ¿Cómo hago para transmitirle la emoción que siento de saber que desde atrás, muchos años atrás, Steven, Joshua ya estaban incluidos ahí? Que Noé ya estaba incluido ahí. Wow. Eso es fascinante, familia. Versículo 18. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una... Tremendo. Porque si la herencia depende de la ley, ya no depende de una promesa. Pero Dios se la concedió a Abraham por medio de una promesa. ¿Qué es lo que hace el apóstol Pablo? Él nos deja entrever que Dios hizo el mundo con tanto detalle y con tanta sabiduría y con tanta minuciosidad, que el ensamblado del plan de Dios calzaba también en todo. Todo lo trazó con anticipación para llevarnos al punto de salvación por fe en Cristo Jesús. Un plan como Dios solo lo sabe hacer, familia. Tan complejo, ¿no? Complejo. La humanidad es compleja. Yo sé que cuando Dios me mira a mí como hombre, como lo que soy, para Él yo no soy complejo. Pero si usted me mira a mí, o más bien no usted, pero ustedes le preguntan a mi esposa, ella le va a decir, mi esposo es bien complejo. Y lo va a hacer así con un semblante de, mi esposo es bien complejo. ¿Qué le diría a usted si usted ve que mi esposo es bien complejo? Póngale los términos suyos, populares. ¿Cuál sería? Complicado. Difícil. Right? ¿Verdad que sí? ¿Ah? Sí, mi esposa es bien compleja. Sí. Somos complejos. Para Dios no. Dios sabe que somos porque Él nos hizo. ¿Sí? La naturaleza es compleja, familia. Miren el proceso de un árbol. Mire todo lo que tiene que ver con un árbol. Es complejo. ¿Sí? Mire el asunto genético nuestro. ¿Es complejo? Es complejo, familia. ¿Sí? Miren los ojos. Solo miren los ojos. ¿Es complejo? Es complejo. O sea, en una pregunto, ¿es complejo? En la otra contesto, es complejo. Porque sí lo es. Entonces, en ese punto 4...
La salvación es dada o basada en una promesa, no en la ley. Vamos al punto 5, voy rapidísimo. El propósito de la ley no es salvación. Esto es, más bien, esto que yo estoy enseñándole a ustedes para llevarnos por lo menos unos 5 o 4 domingos. Yo lo estoy tratando de ir rapidísimo para llegar a la parte que me interesa dejarles hoy. Desde el versículo 19 hasta el versículo 26 nos encontramos con algo. Entonces, ¿para qué fue dada la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones. Aquí ya le viene diciendo por qué fue dada la ley. ¿Ya? Vaya entendiéndolo. Vaya comprendiendo esto. Entonces fue añadida. A ver dónde me quedé. Versículo 19. Por causa de las transgresiones. Y ahora aquí, yo sé que es como una enseñanza, pero póngale atención. ¿Hasta qué? Necesita que usted lo señale. Póngale rojo, póngale verde, póngale lo que usted quiera. Porque dice, ¿hasta qué? Es una cláusula de tiempo. Yo quiero que usted aprenda esto, familia, porque va a salir y va a ir a iglesias o se va a encontrar con otros hermanos que le van a querer poner cargas. Y yo quiero que usted sea un hombre o una mujer libre en Cristo Jesús. ¿Me escucha eso? Sea libre en Cristo Jesús. Dios nos hizo libre a través de Jesucristo por la fe. Pero el hombre le pone a uno, usted debe vestir así. El hombre le dice, usted no puede pintarse así. El hombre le dice, usted no puede comer tal cosa. El hombre le dice, para que usted pueda ser cristiano debe guardar el sábado. El hombre, un montón de cosas que son leyes de hombres, no de Dios. Sigo leyendo porque cuando dice ahí entonces, hasta que viniera la descendencia. ¿Cuántas descendencias? Viniera la descendencia que es singular, a la cual ha sido hecha la promesa, la ley que fue promulgada mediante ángeles por medio de un mediador. Ahí ya está hablando de la ley de Moisés. Ahora bien, un mediador, versículo 20, no es de uno solo, pero Dios es uno, versículo 21. Y entonces la ley, contraria a las promesas de Dios, ¿qué es contraria? Dice ahí, de ningún modo, porque si hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia ciertamente hubiera dependido de la ley. Versículos para entenderlos, familia, versículo 22. Pero la Escritura... Viene lo tremendo, pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado. Y yo estaba buscando una forma de mostrarles a ustedes cuando la Escritura dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. ¿Qué quiere decir? Que bajo la ley, honestamente, todo es pecado. Encerrados. Una ocasión busqué un lugar, por primera vez me recomendaron un lugar para irme a hacer mi tiempo de retiro espiritual. Y me fui a un lugar muy cerca, aquí cerca de Hyde Park. Y me dieron un lugar con ventanas y todo. Pero honestamente yo al segundo día me sentía desesperado. Porque era chiquito, no había mayor movimiento. Para ir al baño tenía que salir, pero no había mayor movimiento. No podía moverme. Y yo dije, yo no vuelvo a ir a hacer mis retiros a un cubículo tan chiquito. Porque estar encerrado todo el día es desesperante. O sea, los cuartos de ustedes son más grandes que ese cubículo en el que yo estaba. Estar encerrado es feo. ¿Alguno de ustedes tiene problemas de claustrofobia? ¿Tiene? A Dios gracias yo no tengo ese problema, pero en esa ocasión me sentí mal, honestamente, encerrado. Y lo que el apóstol está diciendo es, es desesperante, porque la ley encerró todo bajo pecado. Ahora, no es un secreto, familia, que la sociedad, en vez de estar mejor, va para peor. Moral y espiritualmente nuestra sociedad está en el camino de ir hacia lo peor. Aun cuando la gente dice de pronto, no, es que tenemos que orar para que las cosas se compongan, que pongan el gobierno tal, porque con este gobierno entonces las cosas van a cambiar. Discúlpeme, bíblicamente ustedes y yo sabemos que no es cierto, las cosas van a ir en peor.
Sí, nuestra obligación es orar y pedirle al Señor que los gobiernos y pedirle al Señor, pero en todo ello la soberanía y el propósito de Dios se va cumpliendo. Sean gobiernos malos, sean gobiernos buenos, seguirá cumpliéndose. La gente es infeliz. Los hogares se dividen, las naciones están en pugnas unas con otras, no hay paz. No hay una armonía universal entre las naciones. Parece es un sueño del que nos han hablado desde mucho tiempo, de que va a haber una paz mundial. Parece un sueño. Vendrá alguien en el futuro que traerá paz, dice la Biblia, el cual se llama Anticristo. Y será una paz temporal, porque después vendrá lo conflictivo. Pablo escribe o describe el estado de los hombres en actualidad en Romanos, y ahí yo quiero que vaya conmigo, en Romanos capítulo 3 versículos 10 al 13, nos encontramos como Pablo dice, hey, esta sociedad está en esta situación. Dice así Romanos 3 versículos 10 al 13, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Versículo 11, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado, a una se hicieron inútiles. Otra vez, inútiles, dijo mi hermano Eric. No, quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Esa es la situación actual, el contexto actual. En esos versículos 19 al 26, el apóstol nos muestra que hay dos razones por las que la ley aparece. La ley muestra el pecado, yo creo que eso lo pueden porque creo que yo lo puse, y la ley es temporal. La ley muestra el pecado del hombre y la ley es temporal. Si seguimos leyendo, aparece el versículo 20. Ahora bien, versículo 22. Pero la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuera dada a todos los que creen. Y antes de venir la fe, estábamos encerrados bajo la ley, confinados para la fe que había de ser revelada. Otra vez, es un plan futurístico. Versículo 24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por fe. Pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, ¿cómo cambiaría esa palabrita usted? Palabra ayo. ¿Cómo la pondría usted, familia? ¿Cómo dirían? Pero para eso a lo mejor habría que explicar. Es un tutor. Un tutor. Un guardián. Acostumbraban los judíos escoger a uno de los esclavos que era mejor preparado y ponérselo a la par a sus hijos. Y ellos eran responsables de llevarlos a la escuela y de traerlos a la escuela y de hacer las tareas con ellos y de enseñarle otras cosas. Es más, algunas veces los papás no se metían ni en la disciplina, se la encargaban al tutor. El tutor los disciplinaba. Tenían como una autoridad delegada, eran esclavos bajo el servicio de una comunidad, de una familia judía. Eso era lo que hacía el tutor o el ayo. ¿O cuál es la otra palabra que usted utiliza? Guardián. Aquí diríamos algo así como la niñera o el niñero, ¿no? ¿Sí? Aunque la función es diferente. Pero en aquel entonces el esclavo bien educado jugaba un papel importantísimo. Pero el versículo final dice, pero ahora que ha venido la fe, ya no estamos bajo ayo. Ahora, ¿quién era el tutor? La ley. Y ahora que vino la fe, la ley es quitada porque entró otro gobierno. En otras palabras, cuando el niño ya no es niño, ya es adulto, ya está bajo el gobierno y la autoridad de alguien más. Me encanta esta parte, familia, porque lo que él hace es, ya no estamos bajo la tutoría o la autoridad de la ley, ahora estamos bajo la tutoría y la autoridad de Cristo Jesús por la fe.
Ese es nuestro tutor. ¿Ya? Ya no es la ley. No necesito la ley. En otras palabras, ahora que usted y yo estamos en Cristo, somos adultos. ¿Ya? Ya somos adultos. Ya no somos niños. Ya somos adultos. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero Steven, ¿usted sintió algo así como wow cuando ya usted fue mayor de edad? Honestamente, ¿sintió algo? ¿Ya? Le pregunto a Ceci. Ceci, cuando usted se hizo canadiense, ¿usted sintió algo así como que, wow, ahora soy canadiense? ¿O sintió igual? Sí, yo me acuerdo que usted dijo, no siento nada diferente. Eso me lo dijo desde esa ocasión. Cuando un joven llega a la mayoría de edad, normalmente, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que piensa? Soy libre, ahora puedo hacer lo que me da la gana. Ups. Sí, puede hacer lo que le da la gana cuando viva fuera de casa, mi hijito. Mientras esté bajo este techo, lo sentimos mucho, pero tendrá que seguir viviendo bajo las normas de papá y mamá. ¿Sí? Es más, yo sé que algunos de ustedes no hicieron lo que les dio la gana después de cumplir mayoría de edad. Déjenme dejar eso ahí porque tengo que ir al punto 6. Si no, me extiendo. De hecho, ¿saben qué tengo en mente? Dar una conferencia para papás. No lo he vuelto a hacer en años desde que viví en México. Y le quiero denominar, ya hasta el título tengo, Padres conforme al corazón de Dios. Esa parte es bonita, porque vemos a los hijos y los hijos nos ven a nosotros de una manera muy diferente. Vamos al punto 6, familia. Ahí es donde yo me quería quedar. Voy a quedarme 15 minutos en el punto 6. Es al que más tiempo le voy a dedicar. Punto 6 es unidos con Cristo para salvación. Unidos con Cristo para salvación. Versículo 27 hasta el final. Dice así. Miren, eran 3 versículos lo que yo había escogido. Estos 3 fueron los primeros que yo escogí. Esos 3 me llevaron a hablar de todo el capítulo 3. Porque todos los que fuimos, ahora el versículo 26 es tremendo, pues todos sois, miren el versículo 26, ponga atención. Discúlpeme que estoy rompiendo con el patrón de la homilética, porque estoy yendo hacia adelante y estoy yendo hacia atrás, pero miren el versículo 26. Si yo saco este versículo 26 de contexto, ¿qué le diría a usted cuando un no cristiano, no hijo de Dios, le dice, todos somos hijos de Dios? Saquemos este pasaje del contexto, sáquelo, léalo. ¿Alguien lo puede leer en alto? ¿Sí? ¿Cómo? Versículo 26, ¿cómo dice? Ok, sáquelo de contexto. Pero si no aplico la siguiente parte del versículo, dice, por la fe. Y alguien dirá, pero yo tengo toda la fe del mundo en Dios. ¿Cuál sería el proceso? Lo que dice Juan. De aquí tendría que llevar a la persona a Juan, donde dice, Masá. Exactamente. Ya. Esos son los que viven por fe. Vayamos al versículo 27. Porque todos los que fuimos bautizados en Cristo, de Cristo os habéis ¿qué? Revestidos, de Cristo. Ya estamos revestidos de Cristo. Por eso la gente debe de vernos caminar, hablar. Por eso la gente debe ver nuestro testimonio como un cristiano. Versículo 28. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer. Porque todos sois uno
en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Ahora, esto es tremendo, familia. Que dice, ya no hay. ¿Ven el versículo? No hay. Versículo 28. No hay. Y no hay es un después de en Cristo. No hay es un después de en Cristo. O sea, lo que está diciéndonos el apóstol es que lo que se usaba como ritos, como enseñanzas, como prácticas, como expresiones, ya no encuentra cabida en la unidad de la familia de Cristo. Cuando se decía incircunciso, otra vez el in, ya provocaba separación. Cuando se decía inmundo, ya había separación. Cuando se decía gentil, había separación. Cuando se decía samaritano, ya había división. Cuando decía gentiles, ya había separación. De hecho, a los gentiles o a usted y a mí, en aquel entonces se les llamaba perros. Ese era el contexto judaizante de aquel entonces. Los judíos miraban con malos ojos a los que no eran de esa religión, a los que no practicaban la circuncisión, los miraban con malos ojos. Es tremendo, cuando ellos tenían que cruzar las tierras de los samaritanos, preferían ir desde el norte hacia el sur y dar toda una vuelta con tal de no pasar por sus terrenos. Esta era la situación de los judíos. Por eso el versículo 28, en el que yo quería sacar un poquito más de tiempo para mostrarle a ustedes lo importante de la justicia social. Aquí podríamos meter una conferencia tremenda sobre justicia social, porque hay mucha injusticia en la actualidad. Y les menciono lo siguiente, para que miren cuál era el pensamiento de los judíos. Si un hijo se casaba con un gentil, en vez de una fiesta le realizaban un funeral. Óigalo. ¿Me escuchó bien? A un judío no se le permitía estar en el nacimiento de un niño gentil. No se le permitía. Ayudar en el nacimiento de un niño gentil era traer a otro perro a este mundo. Duro lo que estoy diciendo, pero esa era la realidad de aquel entonces. Ustedes saben que los judíos, miren, por eso cuando escucho tanto rollo con respecto a las mujeres en el Nuevo Testamento y tantas conferencias con respecto a las mujeres, me doy cuenta de que hay un montón de cosas permeadas dentro de la Biblia, permeadas por la cultura de aquel entonces. En sus oraciones, ¿cómo oraban? ¿Ustedes se acuerdan? Ellos decían algo así: gracias porque no nací gentil, no soy esclavo, ni tampoco mujer. ¡Wow! ¿Quiénes oraban así? No creo que las mujeres. Los hombres. Ellos ni siquiera estaban seguros de que las mujeres tenían alma. ¿Oyó? Esa era la forma en que miraban a la mujer en aquel contexto. A ellas no se les permitía ser instruidas en la Torá. No eran consideradas testigos fidedignos en los tribunales. Tremendo, familia. Cuando ellos pasaban por tierras que ellos consideraban que eran inmundas, ¿sabes qué es lo que hacían? Se sacudían sus pies. Pablo entendía, Pablo sabía, porque él era judío. Él entendía la arrogancia del pueblo judío. Él sabía que tenían ese tipo de actitud hacia los gentiles. Él estuvo ahí y Pablo quiere elevar la labor de Cristo por encima de todas esas cosas que ellos consideraban como una justificación para ser lo que ellos eran. Pablo comprendió que ser cristiano no es acerca de divisiones ni prejuicios sociales que habían, es acerca de unidad y de inclusión. Y esto me lleva a otro pasaje que es digno de ser considerado. Hechos capítulo 10 versículo 28. Hechos 10 versículos 25 al 28 dice: cuando Pedro entró, salió Cornelio. Cornelio era un gentil
Salió a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Hechos 10, versículo 25 al 28. Versículo 26. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Versículo 27. Hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Versículo 28. Y les dijo: vosotros sabéis, miren el versículo 28. Vosotros sabéis cuán abominable es. Wow. Cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Y aquí se prende el fuego, familia, aunque Jesús ya lo había venido proclamando, pero aquí se prende la chispa de inclusión de los que no eran pueblo. Comienza con Cristo, le dio seguimiento a Pedro y luego aparece Pablo para darle continuidad. Partiendo de aquí es que vemos los millones de cristianos alrededor del mundo que son fruto de lo que sucedió en esta visión y en una respuesta que el apóstol Pedro dio. Dios me dijo: no llames a ningún hombre común o inmundo. Y el punto que estamos tocando y final es: unidos con Cristo para salvación. Este debe ser el contexto en que usted y yo nos movemos. Versículo 28 dice: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Versículo 29. Y si sois de Cristo, entonces sois descendencia de Abraham, herederos según la promesa. En Cristo todos funcionamos igual, familia. En el contexto laboral se usan dos términos que a mí me causaron problema desde el primer día que los escuché: blue collar and white collar. ¿Y quiénes son los de blue collar? Los que hacen trabajo pesado, ¿sí? Por así decir, el trabajo sucio. ¿Y quiénes son los de white collar? Los de oficinas, los que visten saco como el pastor y como Gilberto. Ese tipo de divisiones siempre me causan problema a mí. Porque la sociedad siempre está buscando cómo diferenciar. Y me duele cuando la iglesia hace lo mismo. Pero mi Cristo en el versículo 29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois. Mi mensaje de hoy es un mensaje de unidad motivacional. Estábamos incluidos desde el Génesis. ¿No le parece eso formidable? Eso es lindo. Eso es fantástico. Más de ser lindo, es fantástico. ¡Qué engranaje! ¿Ah? ¡Qué plan! ¡Qué rompecabezas! Lo más bien ensamblado de parte de Dios para llevarnos desde allá y pasar tantos años y años y años y después mostrarnos el cumplimiento de eso que se dio allá y todo el proceso que se dio para llegarnos o llevarnos hasta Jesucristo y mostrarnos que lo que usted y yo somos hoy en día es simplemente por gracia de Dios en la fe en Jesucristo, nuestro Redentor. Eso es algo por lo que yo tengo que dar gloria, aplausos al cielo, reconocimientos al cielo, honores a aquel que nos ha dado vida y una razón por la que al vivir. Honores y adoración al Rey. Este es mi mensaje, sencillo mensaje para que se lo lleve a casa. Gálatas capítulo 3. Y si quiere terminar con un buen versículo, es el de Hechos, ya lo dije, no lo busque, ya usted ya lo escribió, en capítulo 10. Cornelio era un gentil. Y Dios le dice a Pedro: no hagas eso.
Pedro dice, hey, ¿sabes cuán abominable es para un varón juntarse con un extranjero? ¿Sabes lo que es abominable? Es algo así como no digno ni siquiera de verse. Abominable. Si el rostro de esa persona era abominable, dice alguien. El fantasma era abominable. Pero por eso, amen, familia. Si hay un distintivo de nosotros los creyentes es el amor. Amen, amen. Aprendan a amar. Aprendamos a vivir el amor. Me duele cuando la gente ve a los demás simplemente como personas, no bajo la influencia del amor. Como individuos, como números o como color, o como países. Me duele porque el Señor ya no nos mira de esa manera. Yo rompí con eso, familia, hace muchos, pero muchos años atrás. Para mí, mi hermano, si es boliviano, si es ecuatoriano, si es mexicano, si es tico, si es europeo, sea lo que sea, en Cristo Jesús, la Biblia me dice, pertenecemos al mismo pueblo. Los de la fe pertenecemos al mismo pueblo. Ya no hay diferencias. Y ahora el tico no se puede creer que es mejor que los otros centroamericanos. No, en Cristo todos somos iguales.